Muy bien, chicos, les comparto la oración. Como ustedes saben, todas las mañanas debemos dedicar un momento a Jesús. Ya les comparto. Muy bien, estamos en el mes de marzo, el tiempo de la conversión. En pocas palabras, tiempo del cambio, de una transformación, de un cambio negativo a un cambio positivo. El día de hoy ofreceremos nuestra oración por las siguientes intenciones: por la paz en todo el mundo, especialmente por los países que sufren el desastre de la guerra. Raúl, ¿me ayuda con la segunda? Para que todas las personas vivamos en un proceso de conversión mortal y espiritual continua, por el bien de la sociedad. Susa, ¿me ayuda con la tercera? Para que pronto termine la pandemia y mejoren las condiciones de la salud y la vida de las personas que más lo necesiten. Escucha, Señor, nuestra oración. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la reflexión que nos dice el tema número 6. Sé fuerte en los embates de la vida y no te desanimes. Si te visita sufrimiento en tu persona o en las personas queridas, el sufrimiento, además de purificarnos, perfecciona nuestra fuerza interior. Ninguno puede aprobar el año sin dar examen. Nadie puede progresar sin sufrir el examen de la naturaleza que verifica si realmente sabemos ser fuertes soportando los dolores. Bueno, en esta reflexión nos dice una gran verdad, ¿no? Que nadie puede aprobar el año sin dar un examen, es verdad. Pero dentro de ese examen, ¿verdad? Ha habido un proceso. Y es como en la vida también. El proceso de nosotros cuando estamos viviendo experiencias, cuando estamos aplicando todo lo que hemos aprendido. No solamente hablamos de materias o de asignaturas, ¿verdad? También hablamos de los valores que nosotros tenemos, hemos aprendido, pero lo más importante es aplicarlos. El sufrimiento, bueno, siempre va a haber momentos en que vamos a tener en cualquier tipo de sufrimiento, pero eso nos va a ayudar a fortalecernos. Eso es lo importante, a no decaer, que si nos caemos, nos levantamos, ¿verdad? Esa es la idea, eso es lo que Dios quiere para nosotros, porque Él siempre va a querer todo lo bueno que nos pase y siempre y cuando nosotros también queramos surgir, ¿no? Porque si nos quedamos en el piso y no nos queremos levantar, pienso que no estaría bien. Siempre es importante de que cada adversidad o cada obstáculo que se nos presente, lo debemos ver siempre con valentía, porque todos podemos, todos somos capaces, ¿verdad? Entonces, esa es la idea del tema del día de hoy. Vamos a realizar la oración que nos enseñó Jesús y decimos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, pero también a nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Muy bien, también vamos a realizar una oración para la Virgen María. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y también nos encomendamos a ella para que siempre cuide cada uno de nuestros pasos. Sagrada María, yo vuestra esclava soy, con vuestra licencia pasaré el día voy. No permitas, Madre mía, por la constitución que cae en pecado mortal y muere sin confesión.
Busquen una madre, la mitad santa bendición que la recibimos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chicos, que en este día Dios los bendiga y los guarde. Hoy, mañana y siempre. Igualmente, Miss. Muy bien, vamos a empezar. Bueno, que no están conectados algunos, pero igualmente vamos a empezar. Tenemos el tema del present continuous. Okay, vamos a trabajar el present continuous porque al realizar, bueno, corregir lo que fue el examen del segundo trimestre, entonces sí hubo algunas falencias, ¿no? Entonces es importante reforzar esos temas. Entonces les comparto. Muy bien. Vamos a enfocarnos en este momento en lo que es el present continuous. Como bien sabemos, we use present continuous progressive or present continuous, que sería lo mismo, ¿no? Progressive or continuous, to talk about actions happening at the moment of speaking. Joshua, ¿usted me va a preguntar algo? No. Como tenía la manita alzada. Bueno, ok, entonces decimos que este tiempo son acciones que se hablan, que están pasando en el momento de hablar. Por ejemplo, yo estoy hablando, I am talking to you, ok, you are listening to me. Ustedes me están escuchando, ok. Al momento de conjugar un verbo, ya sea en español o en inglés, siempre será agregándole ing. En español, bueno, es ando, yendo. Pero en inglés, la característica sería que al verbo yo le debo agregar ing. ¿Por qué? Porque es una acción que se la conjuga, ¿no? Que estamos realizando acciones que están pasando en el momento, at the moment. Tenemos aquí lo que era la estructura gramatical. Ok, teníamos the affirmative, negative, interrogative, and the short answers. Cuando hablamos affirmative, significa que debemos de usar el verbo to be. Ok, por ejemplo, I am eating. Si usted no me coloca el verbo to be, la oración está incorrecta. En el present continuous, ¿qué vamos a usar? El sujeto, the subject, the verb to be, que son los tres verbos, ¿verdad? Am, is o are, más el verbo agregándole ing, tal como está aquí. I am eating. You are eating. He is eating. Se da cuenta que hay tres verbos to be porque cada pronombre personal conlleva su verbo to be. El I siempre irá con el am. Ese solito siempre va a ir con el am. I am, I am. El you, we, and they, que estamos hablando ya de dos o más personas, ¿verdad? Usted ya sabe que los pronombres de la primera persona son en plural, que tenemos you, we, and they. ¿Okay? Eso ya, bueno, lo sabemos. Sería you, we, and they. Estos pronombres de aquí siempre van a ir con el verbo to be, are. ¿Ok? Siempre. Si usted aquí me va a poner you is, está incorrecto. O we is, incorrecto. ¿Ok? En cambio, cuando tenemos la tercera persona, los pronombres de la tercera persona del singular, siempre vamos a usar el verbo to be. Ahí está el verbo. He, she, and it, ¿verdad? Esos son los tres pronombres de la tercera persona del singular. Significa que vamos a usar el verbo to be, is. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la oración en forma afirmativa. Tenemos también ahora la forma negativa. Simplemente, yo al momento de cambiar una oración de affirmative to negative, le voy a incluir la palabrita not. Esa palabrita me va a indicar siempre que la oración está en negativo. Por ejemplo, si yo tengo aquí I am eating, el negativo será I am not eating. ¿Ok? Es solamente de agregar la palabrita not. ¿Ok? No. Andrea Sánchez, creo que ella es Ruth Sánchez, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. You are not eating.
Si se da cuenta que solamente en el negativo le estoy agregando la palabrita not, porque de ahí es lo mismo. He is eating. He is not eating. Aquí ya estoy viendo la oración en negativo. Usted incluso lo puede usar de esta manera. I'm not eating, you aren't, que es la forma abreviada, es la fusión entre are y la palabrita not. Entonces usted al momento de fusionarlas quedaría aren't. Y también is not, usted la puede abreviar y quedaría como isn't. ¿Ok? Simplemente decir cómo usted se la haga más fácil. Después tenemos de interrogativo. ¿Cómo yo voy a hacer la pregunta a estas oraciones? Simplemente lo revertimos, ¿verdad? Si yo tengo I am, entonces primero va a empezar con el verbo to be, la pregunta. Am I eating? You are eating. La pregunta, revierto, ¿verdad? Are you eating? He is eating. Revierto. Is he eating? Y así mismo con las demás oraciones, ¿verdad? Simplemente es de cambiar el orden entre el pronombre y el verbo to be. Si yo tengo it is eating, entonces primero va el verbo to be. Is it eating? Sin olvidarnos también del question mark, que es la pregunta, el signo de interrogación. ¿Ok? We are eating, y la pregunta quedaría, are we eating? ¿Ok? Eso sin no olvidarnos, no simplemente es de cambiar el orden. Ya no voy a poner primero el pronombre, sino el verbo to be para hacer una pregunta. Y las respuestas, ¿cómo voy a responder? Son short answers, como indica la palabra short, cortas, respuestas cortas. ¿Ok? Entonces, si yo quiero responder de manera afirmativa, solamente respondo yes, I am. Yo no puedo, bueno, se puede gramaticalmente sí, pero como son respuestas cortas, no sería necesario poner yes, I am eating o yes, you are eating. Simplemente son respuestas cortas. Yes, I am. No, I am not. También tenemos the negative short answers. Si yo tengo aquí, are you eating? Yes, you are. No, you aren't. Is he eating? Yes, he is. No, he isn't. Aquí también nos debemos dar cuenta, si la pregunta empieza con is, yo debo responder con is. Si yo tengo el pronombre he, el pronombre también debe estar en la respuesta de la pregunta. No puedo responder aquí, is he eating? Y yo voy a responder acá, yes, they are. No. Si la pregunta empieza con is he, la respuesta será yes, he is. Así como las demás. Are we eating? Yes, we are. Aquí no puedo poner otro pronombre que no sea de la misma pregunta. Are you eating? Yes, you are. Are they eating? Yes, they are. ¿Ok? Igualmente en negativo. Simplemente ya no vamos a poner they are, sino aren't, porque ya estoy hablando de manera negativa. ¿Ok? Entonces, el repaso que hemos hecho del present continuous es simplemente para que no nos olvidemos la estructura gramatical, que usted ya sabe, el sujeto, el verbo to be, más el verbo principal agregándole ing. Veamos, yo les pregunto, what are they doing? Fijándonos en la pregunta, yo tengo they doing, entonces, ¿cómo voy a responder, Raúl? Raúl Calle. Si yo tengo, what are they doing? Yo voy a responder con she. Raúl. No, miss. No, ¿verdad? Yo debo responder con la misma pregunta que me está indicando. Sería con el pronombre they. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta, Raúl? Si yo le pregunto, what are they doing? They are what doing. Muy bien, they are, y ahí viene el verbo que sería playing, ¿verdad? Playing porque están jugando. Entonces, este es el verbo principal, play, pero como es present continuous, yo le agrego ing. Ahí sí estaría, they are playing soccer. ¿Ok? Muy bien, Raúl. Entonces, ahí tenemos. Recuerden, si la pregunta empieza
What are they doing? Yo debo responder con la misma pregunta. They are playing soccer. Sin olvidarnos del verbo agregándole ing, ¿verdad? Porque esto es lo importante en el present continuous. Si yo me olvido, si yo pongo de esta manera, they are play soccer, no tendría sentido. Es como decir, ellos están jugar soccer. Ellos están jugar soccer. ¿Usted cree que tenga sentido esa oración? No, ¿verdad? Estamos diciendo, ellos están jugando soccer o fútbol. ¿Ok? Entonces, aquí nunca olvidarnos que todo verbo en el present continuous se le agrega ing. Seguimos. Joshua. What is he doing, Joshua? What is he? Mire primero la pregunta. ¿Cuál es el pronombre? ¿Cómo empezaría entonces la oración? ¿Será que yo voy a usar aquí they o voy a usar she? ¿Cuál voy a usar aquí? Hey. Correcto. He, no hey. He, de ahí al lado de he que tenemos el verbo to be. ¿Qué verbo to be tenemos ahí, Josh? Watch. Is. What es la pregunta. What. El verbo to be is. Y de ahí, ¿cuál sería el verbo? Él está con una hamburguesa. Entonces, ¿cuál sería el verbo? Don't answer, no. ¿Cómo? Do it. No. El doing es, ¿qué está haciendo él? Pero queremos responder lo que está haciendo. Yo tengo una hamburguesa en mi mano. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me la estoy? Comiendo. ¿Y cómo es comiendo? ¿Cómo es el verbo comer en inglés? Recuerda cómo era el verbo comer en inglés. Muy bien. Eating. Correcto. Este es el verbo, ¿verdad? Pero ¿qué le agrego para que sea present continuous? ing. Correcto. Vamos a poner aquí a burger. Muy bien. Entonces ahí ya tengo el verbo, ¿verdad? Que es eat. Pero usted ya sabe que al verbo se le aumenta ing. Si yo no le aumento, como ya hicimos un ejemplo anteriormente, él come una hamburguesa. Igualmente no tiene sentido, ¿verdad? Pero si yo le agrego, he is eating a burger, ahí yo estoy diciendo, él está comiendo una hamburguesa. He is eating a burger. Muy bien. Pero se me fue la internet. Ok, no hay problema. Veamos, el siguiente. Allá. Aunque eso ya lo hemos dado, como saben que es refuerzo, entonces estoy proyectando las mismas diapositivas que ya hemos visto. Muy bien, en el siguiente quiero que me participe Christopher Pérez en la siguiente imagen. Ok, entonces, Christopher, le pregunto, what is it doing, Christopher? Fijémonos en la pregunta, qué pronombre estoy usando y cómo voy a responder. ¿Está Christopher? No tiene la cámara activada. Christopher. Chicos, da lo mismo que nada que usted esté ahí si no me participa. A ver, Christopher,
¿Cómo voy a responder aquí? Si yo tengo what is it doing? Okay, ¿cómo va a empezar la oración? ¿Será que va a comenzar la oración con she o va a comenzar con we? Dígame, Raúl. Yo le puedo decir eso. Ok. It is. Muy bien. It Con is. Correcto. ¿Y cuál es el verbo en este caso? ¿Qué está haciendo el perrito? Él está sleeping. Ya, este sería, este es el verbo sleep, ¿verdad? Pero yo le agrego, usted ya sabe que hay que agregarle ing. Entonces, it is sleeping. Usted ya sabe que para animalitos o cosas, yo debo usar el pronombre it. ¿Ok? Solamente para personas uso he o she. En este caso hay un animalito, por eso yo uso el pronombre it. ¿Ok? Igualmente, si la pregunta me indica it, yo debo responder con it. Yo no debo responder aquí con she, con we, con they, no. La pregunta es con it, allá. Entonces yo debo responder con it también. El verbo to be también ya le está indicando aquí it is y más el verbo principal que es sleep agregándole ing. ¿Ok? Muy bien. Tenemos aquí, bueno, este también era una explicación previa. Dice, I am reading a book. Esta es la estructura, que este es subject, de verb to be, de gerund. De gerund estamos hablando del verbo agregándole ing más de complement. Entonces, la oración quedaría, I am reading a book. Tenemos de negative, I am not. Recuerden que en el negativo yo simplemente le agregaba la palabrita not a la oración. I am not feeling happy. Igualmente el verbo agregándole ing. De interno, como usted ya sabe, invierto, ¿verdad? Si yo tenía she is, la pregunta sería, is she watching TV? Y el signo de interrogación que no debe de faltar. Muy bien, voy a hacer usted miren la imagen, yo pregunto, what are they doing? Y usted me responde, ¿ok? Vamos con la primera. Yo tengo, what are they doing? Igualmente tiene que escuchar la pregunta, ¿no? Para que pueda responder bien. Entonces, hacen la manito, what are they doing? Milena. They dance. Muy bien, Angie. They, sin olvidarnos también del verbo to be, ¿no? Déjame poner aquí. They, algo así. Are. Sería they. Ya, no sería is. Recuerden que el verbo to be is solamente es para he, she, and it. El pronombre, correcto, muy bien. They are. Y el verbo, bueno, ellos están bailando, ¿verdad? Dance. Este es el verbo principal. Dance. Correcto. Todo verbo que termine en e, yo lo suprimo y le agrego el ing. They are dancing. Muy bien, Angie. Seguimos. Pregunto. What is she doing? What is she doing? ¿Cómo voy a responder aquí? También escuchamos atentamente la pregunta. Si yo acá pregunté, what are they doing? Y se respondió como, they are dancing. Si yo pregunto acá, what is she doing? Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta? Milena. What is she doing? ¿Cómo va a quedar la respuesta, Milena? ¿Alguien? Sepa. Correcto. Muy bien. She is. El verbo aquí sería
cry, ¿verdad? Dry. Ajá, cry es llorar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente le agregamos ing. Así es. She is crying. Muy bien. Vamos con la siguiente. What are they doing? What are they? Are. Correcto. They are. Y Coffee, no. el verbo. ¿Cómo? No es coffee. Corriendo, no. Corriendo. They are run. Y el verbo como es run, ese es el verbo en su forma normal, pero como sabemos que debemos aumentarle ing, Running. quedaría así, run. Muy bien. They are running. ¿Por qué le aumento una N? Porque se recuerda cuando le dije que si un verbo tenía consonante, vocal, consonante, la última consonante se le duplicaba. En este caso, run tiene consonante, vocal, consonante. Le duplico la última consonante y quedaría run. ¿Ok? Muy bien. Y por último, veamos. Tenemos aquí la siguiente imagen. What is he doing? What is he doing? ¿Cómo quedaría ahí la oración? A ver. What is he doing? He is. Él está. ¿Cuál? ¿Cuál era el verbo escribir? ¿Recuerdan cómo decíamos escribir en inglés? Empieza con doble B. Write. Correcto, muy bien. Write. Write es el verbo escribir, ¿verdad? Pero usted ya sabe que si termina con E, se suprime la E y se le agrega ing. Usted ve que cualquier verbo que termine en E, usted suprime la E y le agrega ing. Tal como dance. Dance terminaba en E, ¿verdad? Se suprimió la E y se agregó ing. Muy bien, entonces ahí tenemos, chicos, lo que es el present continuous. Acciones que se hacen al momento del habla, ¿no? Por ejemplo, I am talking to you. You are listening to me. Okay? I am reading a book. Entonces, I am learning English. Okay? Todo verbo, usted ya sabe, debe de agregarle ing para que tenga sentido la oración. Nadie está copiando, ¿verdad? Yo puedo pasar acá. Mami. Usted está copiando. Ya, entonces, teníamos ahí, ¿verdad? Las oraciones. Tratemos de no olvidarnos. Más que todo, sí, como, bueno, ustedes ya pasan a quinto, ¿no? Pienso que nuevamente van a ver el tema del present continuous, pero ya no tanto como en cuarto. ¿Ok? Pero sí van a ver un repaso, como si es que le toca conmigo, bueno, igualmente veremos un repaso del present continuous, y si no, la otra docente de inglés puede que también les haga un repaso del present continuous. Entonces, usted ya sabrá qué responder, ¿ok? Tenemos la estructura, usted ya sabe que es el sujeto con el verbo to be, más el verbo agregándole ing. Ya, quiero enviarles un link. Preferible les envío un link, link worksheet. Me confirma Susan cuando termine para poder enviar. Ya. Ya, muy bien. Entonces vamos a trabajar en link worksheet. Les voy a enviar el link por el chat para que podamos trabajar esa actividad.
Recuerden que deben de enviármela por el código porque así yo estoy verificando que usted estuvo en el refuerzo. Entonces la evidencia de que usted está en el refuerzo es su actividad. Ya, ahí les envié por el chat. Son oraciones. ¿Cuál es el código? Ya le envié el código. Ya. Muy bien, entonces vamos a trabajar en esta actividad online de ¿Qué que hacer ahí? Lo que hay que hacer. Sí, una vez que usted abre el link que les envié por el chat, vamos a ir completando, ¿ok? La oración de que cargue completamente ya. Ahí le va a salir el cuadrito donde usted va a dar clic y para que usted pueda escribir. Por ejemplo, ¿no? Yo hago la primera para que usted pueda hacer la segunda. Si yo tengo aquí they, entre paréntesis, ese es el verbo que usted le debe de agregar ing, ¿verdad? Más el complemento. Entonces yo tengo la primera oración. Si yo tengo el pronombre personal they, yo debo de usar el verbo to be, are, ¿verdad? Más el verbo que me indica entre paréntesis, que es play, le agrego ing. Y ahí ya está mi oración completa usando el present continuous. Asimismo, las demás. Se va a guiar con el pronombre para saber qué verbo to be yo voy a escribir más el verbo que está entre paréntesis agregándole ing. Ratito. Ya. Asimismo en las demás, ¿verdad? Me fijo en el pronombre. Usted ya sabe que cada pronombre conlleva un verbo to be. Y asimismo, el verbo que está entre paréntesis es el verbo que yo debo de agregarle ing. Aquí en write a by, write es el verbo. Al lado me pone by, que es el verbo. Write es el verbo. Me pongo la primera para ver. La primera, they are playing. Aquí ya tengo el verbo to be que va con they, ¿verdad? Más el verbo play que está entre que el verbo es are. Sí, el verbo to be es are. They. No hay otro, ni is, ni nada de eso, no. Claro que sí. Por eso hay que darnos cuenta de los pronombres. Aquí tengo he, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben que con he yo debo usar el verbo to be is. Porque estoy hablando de una sola persona. En cambio acá estoy hablando de dos o más, ¿verdad? They. Y después que usted ponga el verbo to be, entonces ahí sigue el verbo entre paréntesis, ¿cuál sería? Sin, ¿verdad? ¿Y qué le agrego? Usted ya sabe, ing. ¿Okay? Entonces tratemos de completar las siguientes oraciones. Joshua, ¿tiene alguna pregunta? No. Ok. Y no puede escribir ahí en la página. ¿Será que debe de dejar cargar la página por completo? Porque si no le aparece el cuadrito, porque hay que esperar que cargue por completo la página. Ok, Raúl, ¿cómo tiene usted la tercera? Tengo aquí, she read a book. She is reading a book. Muy bien. She is reading a book. Ok, tenemos el pronombre personal she
Entonces sabemos que es una sola persona, usamos el verbo to be is, más el verbo que está entre paréntesis agregándole ing. Susan, Tom, jump. Is. Tom is jumping. Muy bien, jump. Jump es el verbo jumping, agregándole ing, quedaría así. A ver, digan. La siguiente. Queda menos de un minuto, nos volvemos a conectar. ¿Cómo me dijo Angie? Dígame. La número 5. Usted no quería hacer la número 5. Angie. Profe, Is. Is marking. Muy bien. Como usted desee. Estoy hablando de una sola persona que es my mom, el verbo to be is y más el verbo entre paréntesis agregándole ing.